Bueno, hemos dicho que existen tres tipos de índices para definir en las tablas. Hasta ahora solamente conocemos el de clave primaria o primary key. Vamos a ver ahora el índice común o llamado index. Vamos a ver el otro tipo de índice, como decimos el común. Un índice común se crea con index. Para la clave index, los valores no necesariamente son únicos y aceptan valores nulos. O sea, por el campo o los campos que definamos el índice común pueden tener luego valores nulos o valores repetidos. Vamos a trabajar con nuestra tabla libros. Un campo por el cual realizamos consultas frecuentes es por la editorial. Vamos a indexar la tabla por ese campo y vamos a ver que en ese caso sería útil si hacemos consultas sucesivas por el campo editorial. Tengan en cuenta que cuando uno define índices se reserva espacio en disco para ese archivo índice y va a requerir bastante espacio y tiene sentido si vamos a hacer búsquedas por dicho campo en algún momento en nuestras aplicaciones. Veamos cómo se crea un índice común. Vamos al MySQL Workbench y vamos a ver que la sintaxis para crear un índice común es, una vez que definimos por ejemplo el primary key, que es el código, se crea el índice primary key. Disponemos para la clave index, el nombre cualquiera que le vamos a dar a nuestro archivo índice y el campo por el que, o los campos por el que se va a crear el archivo índice. Ejecutemos, ahí vemos que se ejecutó correctamente, se creó la tabla. Mostremos los índices que tiene definidas la tabla libros y vamos a ver que tiene definido dos índices. La tabla libros tiene definido el índice primary, que es el que se crea automáticamente cuando uno define la clave primaria. Nos indica por qué campo está creado el archivo índice, el formato interno, cómo se organizan los datos en ese archivo índice, y creamos el índice común mediante la palabra clave index, el nombre de nuestro archivo índice que le hemos llamado i-editorial, para recordar que es un índice por el campo editorial, y fundamental entre paréntesis indiquemos el o los campos por el cual se crea el archivo índice. Y estamos viendo que keyname, el nombre del archivo índice, es i-editorial, que le hemos indicado nosotros acá. Y el campo, column name, por el que se ha creado el archivo índice. Vamos a borrar la tabla nuevamente de libros y vamos a crear ahora un índice compuesto, o sea, por dos campos, título y editorial. Consideremos que tenemos que hacer búsquedas, muchas búsquedas por dichos campos, título y editorial. Vamos a ver de que ahora hemos creado nuestro archivo índice y es por dos campos, por título y por editorial. Bueno, con esto hemos presentado el concepto cómo se crean los archivos índices. Tenemos en cuenta que podemos definir más de un archivo índice, ¿sí? Más de un índice común en una tabla. A ver, veamos otro ejemplito que traía por acá. Vamos a trabajar con esta tabla de medicamentos y vamos a definir como índice, el campo índice va a ser el laboratorio. Creemos otra ventana, drop table if exit medicamentos y vamos a crearla. Va a tener un índice común llamado i-editorial, laboratorio i-laboratorio, que indico que es por el campo laboratorio, y vamos a mostrar los índices de la tabla medicamentos. Si ejecutamos todos, vamos a ver que tiene dos índices, el primary, que ya hemos dicho que se crea automáticamente cuando definimos el primary key, y el índice común que nosotros hemos especificado porque va a haber, supongamos, muchas consultas por el campo laboratorio. O sea, haremos consultas y en el where condicionaremos por un determinado laboratorio para que las búsquedas sean rápidas. Si tenemos muchas filas en la tabla medicamentos, las búsquedas se ejecutarán mucho más rápido si tenemos este tipo de archivos índices. Bueno, dejo un enlace para hacer algunos otros ejercicios para crear más índices de este tipo común y los de primary key. Gracias.